Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos una nueva conferencia de la doctora Joana Caterina Faliero. Bueno, hoy vamos a hablar, ella va a hablar especialmente, ciberpatrullaje, la resolución 428 del 2024 del Ministerio de Seguridad y sus consideraciones jurídicas. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de su currículum vitae de la doctora Joana Caterina Faliero. Es doctora en Derecho en la Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Informático de la UBA, directora del programa de actualización en Abogacía de Datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, Algoritmos, Infosec, Ciberseguridad y Discord. Facultad de Derecho de la UBA, es directora del curso independiente del posgrado en la actualización de Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDP, GDPR, IDPO, Infosec, Cibersec, Anonimato, Perfilamiento, Identidad y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del Estudio Faliero, es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y la Unión Europea en Derecho Informático, es directora de los posgrados de Ciberdelitos, Hacking, Aspectos Legales de la Evidencia Digital, Derecho Informático Avanzado, RegTech y FinTech, y Derecho Informático y titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en Criptografía y Seguridad de la Informática y la maestría de Ciberdefensa de la UNDEF. Es integrante del Comité Académico del Instituto del Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Es profesora titular de Derecho en el Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2, autora de 7 libros, entre ellos La protección de datos personales, la tercera edición, El derecho al anonimato, del 2024, segunda edición, y el último que es el de Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad y hacking, la primera edición del 2023. Es disertante nacional e internacional. Para nosotros es un placer tenerte hoy. Bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal nuevamente por el espacio y por esta oportunidad de compartir en conjunto con todos los letrados asistentes y también los invitados a la sala estas temáticas que son de amplísima preocupación, sobre todo en lo que respecta, ¿no?, a las tareas que nosotros realizamos porque involucran cuestiones de orden investigativo y cuestiones que desde ya pueden llegar a ser comprometidas desde la perspectiva de la privacidad, de la protección de los datos personales, en definitiva. Por lo que, bueno, damos comienzo entonces a esta charla, que como bien les adelantaba la doctora Barrientos, se titula... Un segundito, ahí está. Se titula Ciberpatrullaje, la resolución 428 del presente año del Ministerio de Seguridad y las consideraciones jurídicas al respecto de esta resolución. Que va de suyo simplemente aclarar, ¿no? Creo que parte también de la intención del encuentro del día de la fecha va a ser claramente buscar un poco de luz dentro de lo que es la terminología que nosotros solemos apuntar a lo que es la realización de tareas de ciberpatrullaje, justamente, que es una palabra que nos alude una tarea que uno describe de manera física, lo que es el patrullaje, ¿no? O sea, una actividad que es ostensible, que nosotros podemos percibir de manera lúcida, que podemos advertir, con la idea del patrullaje cibernético, que no claramente es exactamente, ¿no?, exactamente lo mismo, y eso es lo que vamos a descubrir nosotros a lo largo del encuentro del día de la fecha. En términos generales, todas estas temáticas, ¿no?, que traemos a colación nos plantean desafíos en lo que respecta a la protección de los datos personales, a la privacidad, a la intimidad, a la autodeterminación informativa, cosas sobre las cuales vamos a volver luego. Y después también tenemos el otro tema, que para la realización hoy en día de tareas investigativas cada vez se utilizan más, y esto en términos generales, se utiliza software, se utilizan algoritmos, se utilizan los datos, metadatos, información que circula de manera abierta por Internet.
el tema de que nosotros como ciudadanos, las personas, estemos sobreexpuestas en estos entornos virtuales, tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de sobreexposición al mismo tiempo disponibiliza mucha información a los fines de su utilización de carácter analítico. Y acá viene justamente el interrogante. Bueno, ¿quién utiliza esos datos? Está claro que en algunos encuentros anteriores enfocamos este problema desde la perspectiva de la protección de los datos personales, desde la perspectiva de la seguridad de los datos, de la ciberseguridad, pero está claro que obviamente no son solamente los ciberdelincuentes, ¿no?, los que están interesados en los datos de los titulares. Por otra parte, tenemos que tener presente también que nosotros nos encontramos actualmente en un contexto social que también hemos apuntado a lo largo de otros encuentros centrados en la temática de datos que llevamos adelante en esta casa, que trabajan, ¿no?, en torno a que estamos en un contexto social de carácter dataísta, que es un contexto social también de una sociedad propia de las características de las sociedades de hipervigilancia y de control, que somos algoritmocentristas, que al mismo tiempo practicamos esta idea de perfilamiento masivo y sistemático de manera directa e indirecta a través de múltiples medios, y hoy en día se suma a esa canasta de medios, ¿no?, nuevamente el debate sobre una práctica que no se ha dejado jamás de realizar, que es el tema del llamado ciberpatrullaje, ¿no? Y en este sentido, naturalmente, necesitamos respuestas de orden regulatorio, pero me enfoco en la vereda de las respuestas regulatorias en materia de protección de la privacidad, protección de los datos personales, es decir, no respuestas solamente regulatorias del lado de sacar resoluciones o disposiciones en torno a temáticas tales como esta del ciberpatrullaje. Ahora, está claro que la sociedad enfrenta desde la perspectiva de lo que es la seguridad necesidades diversas de índole de orden preventivo, de investigación y de lucha, específicamente contra la temática de los ciberdelitos. Sabemos obviamente que la temática de los ciberdelitos se encuentra en crecimiento, es una realidad hoy en día instalada. Creo que no podemos aducirla únicamente, ¿no?, a la fenomenología de lo que se llamó, ¿no?, de decir, bueno, no, esto fue la respuesta de la pandemia, el incremento. No, la realidad es que siempre ha estado instalado en nuestra sociedad, una sociedad que es eminentemente digital y que tal vez después de la pandemia ya llevó adelante, ¿no?, ese último empujón para terminar volcando, obviamente, a las fauces de Internet, a todos aquellos que tal vez de alguna manera antes no se conectaban como lo hacen ahora. Pero por otra parte también, en el sentido este de buscar la seguridad y buscar responder a esas necesidades de orden preventivo, también tenemos de manera concomitante otra clarísima necesidad que se muestra a través de las fuerzas de incrementar el control sobre la información disponible y sobre información que no necesariamente tiene la calidad, la precisión o la utilidad que se le espera. O sea, este es el otro punto en materia de información. O sea, no todo lo que nos da la infósfera, no todo lo que nos da Internet es información de carácter útil. No obstante, hay una fuerte sed de controlar la información que circula online. Y esto nos lleva a una cuestión, obviamente, que desde un punto de vista jurídico es un término de sensación. O sea, se ha hablado mucho y podemos tal vez entender un poco del tema de que estamos torno a la búsqueda de lo que se conoce como sensación de seguridad. Es decir, no necesariamente tenemos seguridad de una manera eficiente o desde una perspectiva fáctica, sino que la idea de tener estos entornos, las calles, la videovigilancia, la biometría, el ciberpatrullaje, todas estas cosas aportan a una determinada sensación de control y de seguridad. Ahora, el tema es que las sensaciones de seguridad son espejismos, no necesariamente implican nada. Por ejemplo, ya lo hemos visto en términos de seguridad física. Tener una videocámara tal vez lo que logra es grabar el ilícito, filmar el ilícito, pero la realidad es que el ilícito no deja de ocurrir si es que no tenemos personal especializado de las fuerzas para prevenir la ocurrencia de ese hecho antijurídico.
Entonces, bueno, la sensación de seguridad no necesariamente es un bien jurídico absolutamente útil, y en este sentido es que podemos empezar a ver cómo algunas cuestiones que se realizan de manera exacerbada para alcanzar esas mejores sensaciones de seguridad para la población no necesariamente conducen a los mejores resultados y a veces, en oportunidades, arriesgan bienes jurídicos de manera desproporcionada y de manera irrazonable y hasta inconstitucional para lograr esa sensación de seguridad, para ese fin de control sobre la seguridad. Y lo cierto es que hemos tenido a lo largo de la historia de la protección de datos personales muchísimas excusas utilizadas para prescindir de los controles en materia de datos personales. En términos generales, hemos vivido hace muy poquito una de esas grandes excusas que ha sido la salud pública, la salubridad pública en los tiempos de la pandemia. También tenemos de gran excusa la seguridad interior y también la defensa para prescindir justamente de ciertos controles o ciertos requisitos estrechos en materia de protección de datos personales. Y es así como para pensar, a ver, de dónde sale la información y de dónde la obtenemos, está claro que lo que se llama y lo que denominan obviamente los agentes como el ciberespacio, se constituye como una nueva dimensión estratégica dentro de la cual se plasman estos nuevos escenarios de amenazas, de vulnerabilidades, de debilidades y también un nuevo escenario de información. ¿Por qué? Porque en este llamado quinto dominio tenemos los sistemas de información, las infraestructuras de telecomunicaciones, todo ello en un entramado de redes con el uso de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, bueno, está claro que cuando pensamos, bueno, ¿cuál es la escena en la cual nosotros podemos concurrir a extraer información? Claramente el ciberespacio provee esta idea en la cual se permitió la creación de ese neologismo, de esta palabra que está en esta normativa que vamos a analizar en el día de la fecha, que es el tema del ciberpatrullaje. En términos generales, se le ha definido el ciberpatrullaje como una técnica, en el caso una técnica de investigación, que se utiliza para detectar, en teoría, ¿no?, delincuentes, organizaciones, ¿no?, que cometen ciberdelitos en términos generales en Internet, en las redes sociales, en la Internet profunda y en la dark web. Y estas actividades, esta técnica de investigación se realiza naturalmente de manera encubierta, es decir, con el uso de herramientas tecnológicas de forma velada, y no abandona la definición de la idea de ciberpatrullaje también la palabra monitoreo, o sea, se habla de monitoreo de redes, monitoreo de lugares, monitoreo de procesos, la identificación de los posibles responsables, de los posibles autores de acciones ciberdelictivas. Y por lo tanto, bueno, el ciberpatrullaje ocurre dentro del espacio del medio cibernético. En lo que respecta a un precedente judicial que nosotros tuvimos en Argentina sobre específicamente las amenazas que hubiera recibido un entonces presidente de la Nación a nivel local a través de la red social Twitter, en ese fallo se definió al ciberpatrullaje, y para no fallar se los leo, lo definieron como ciberpatrullaje de rutina realizado por personal del área de cibercrimen de la Policía Metropolitana en el marco del cual efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de Internet. Es decir, una definición muy escueta, muy simple, muy superficial, y sobre la cual no hubo ausencia de ninguna manera de controversias, porque el ciberpatrullaje está entre nosotros hace rato. Nosotros tal vez estamos recién aquí convocados y analizando esta resolución 428 del presente año, pero lo cierto es que la terminología de ciberpatrullaje ya ha sido bastante harto utilizada y ha causado sus respectivos escándalos públicos con el paso del tiempo. Allá por diciembre del año 2017 hubieron declaraciones públicas de la entonces ministra de Seguridad de esa gestión, actual ministra también de Seguridad de la presente, sobre las cuestiones relativas, ¿no?, a lo que es la tarea de ciberpatrullaje, de que se estaba haciendo ciberpatrullaje en ese momento,
Y en el caso era para la detección de grupos, ¿no?, que buscaban, por ejemplo, llamar a la agitación y obviamente presentar acciones en la justicia en torno a esa temática. En relación al término, en el año 2018 también hubo una formulación del término diciendo de que es una forma coloquial de referirse a la búsqueda de información en fuentes abiertas y públicas relacionadas con el ciberespacio. Y aquí se mete otro elemento, ¿no? El tipo de fuentes. Estamos hablando de que el ciberpatrullaje opera sobre fuentes abiertas y públicas, o sea, aquellas a las cuales, pensemos en términos de bases de datos, aquellas a las cuales podemos acceder sin más que el requerimiento de acceso, es decir, no necesitamos realizar ningún trámite previo, justificar el interés sobre aquello que se busca mirar, no tenemos que acreditar ningún tipo de legitimación para poder acceder a esa información. Por lo tanto, bueno, tenemos varias cuestiones, ¿no?, en torno a lo que es esta cuestión de la definición, porque nos está de a poquito, ¿no?, empujando en una idea un poco más redonda de lo que es ciberpatrullaje. Y al hablar de fuentes abiertas, seguramente a ustedes se les debe haber venido a la mente una palabra específica, un acrónimo específico que habla sobre fuentes abiertas en inglés, que es OSINT, Open Source Intelligence, bueno, sobre lo cual vamos a volver luego. Después, durante la cuarentena, durante el año 2020, ahí tuvimos también un cimbronazo bastante interesante y nefasto sobre la temática ciberpatrullaje, específicamente porque la ministra de Seguridad de la Nación de ese momento había señalado con una frase absolutamente poco agraciada de que en esa época las fuerzas de seguridad lo que hacían era ciberpatrullaje para la medición, y ahí quedó célebre esta expresión, para la medición del humor social. Y claramente esto desató una grandísima cantidad de críticas, en primer lugar, porque coincidiendo también con las entonces declaraciones y respuestas al respecto, ¿no?, de quien actualmente es ministra de Seguridad, que en ese momento era ex ministra de Seguridad, la señora Burrich responde a la ministra Frederick de ese momento diciéndole de qué código establecía que el humor social era delito, que eso se llamaba espionaje y que era un gravísimo delito, que el ciberpatrullaje se utilizaba contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etcétera, que si quería medir el humor social hiciera una encuesta. Eso salió también bien publicado, ¿no?, allá por esa época. Y en la realidad el humor social no debe ser medido, es decir, las redes sociales son espacios de expresión. Y si lo que se busca a través del ciberpatrullaje es de alguna manera aplacar, morigerar, acallar las opiniones de descontento social o de falta de simpatía, por ejemplo, de orden político, está claro que el ciberpatrullaje no es la respuesta adecuada, es una herramienta a los efectos, una presunta herramienta a los efectos de seguridad. Por lo tanto, nada que ver con la idea de humor social, es decir, el humor social no debe ser medido y mucho menos perseguido algorítmicamente para ver, bueno, quién es, por ejemplo, ¿no?, el individuo social molesto en el marco de un determinado grupo, ¿no? Y esto lamentablemente dio lugar a varias cuestiones, ¿no?, en torno a esta temática. Pero bueno, sin centrarme aún, ¿no?, en dilucidar verdaderamente qué se habla cuando se habla de ciberpatrullaje, nosotros tuvimos sí antecedentes regulatorios del tema. Y dos antecedentes regulatorios bastante complejos desde la perspectiva del análisis de su sustancia en lo jurídico. Tuvimos primero una resolución 31 del año 2018 del Ministerio de Seguridad. Es una resolución del 26 de julio del año 2018 que instruía en ese momento a las áreas de investigación de ciberdelitos de las fuerzas de seguridad federales a intervenir en una determinada serie de delitos específicos.
Lo que tuvo claramente de curioso esta resolución, que tenía, si mal no recuerdo, 4 artículos, 3 carillas, que era más bien de carácter muy superficial, muy genérico. Lo que tuvo obviamente de curioso, de controversial, fue el tema de que la misma no había sido publicada, y de hecho no lo fue, tampoco en la actualidad, no fue publicada en el boletín oficial. De allí que cuando obviamente cambia específicamente la gestión, parte, ¿no?, de la idea del descubrimiento entonces de esta resolución secreta, o presumiblemente secreta, ¿no?, porque como no se había publicado en el boletín oficial, la calificaban de secreta, que no se había publicado en el boletín oficial, terminan obviamente derogándola, y tildándola y obviamente estigmatizando y demonizando esa resolución de ciberpatrullaje. Específicamente, la misma decía de que se podía tomar intervención específicamente en todo lo inherente a determinados tópicos, entre los cuales estaba, ¿no?, la venta o permuta ilegal de armas por Internet, artículos cuyo origen presumiblemente provenga de la comisión de un acto o un hecho ilícito, actos que presuntamente estén vinculados con la aplicación de la ley 23.737, la difusión de imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual o laboral, tanto mayores como menores de edad. Hostigamiento sexual a menores de edad a través de aplicaciones o servicios de la web. Hay casos típicos de grooming, la venta o permuta de objetos que presumiblemente hayan sido obtenidos en infracción a las disposiciones aduaneras, bueno, etcétera. Lavado de activos también. Y en términos generales, la idea de esta entonces resolución 31 de 2018 fue alinearse también con, o tomar de base, la inspiración en términos de lo que tenemos que hacer investigativamente, para enfilarnos en torno a lo que es la Convención de Budapest de lucha en materia de ciberdelitos. Está claro que esto permitía, ¿no?, una serie de actos investigativos que se podían realizar en sitios digitales de acceso público. Estas eran específicamente, ¿no?, las precisiones sobre dónde debían realizarse estos actos investigativos. Y en el sentido de pensar, bueno, ¿se lo utilizó correctamente? O sea, este convenio tenía las intenciones, como decirles, de establecer un marco legal específico, porque se tenía que organizar esta realización de tareas. Recuerden particularmente que allá por esa época también estábamos con el tema a nivel nacional, ¿no?, la reunión del G20 que se realizaba a nivel local. Y esto obviamente requería que de alguna manera nos organizáramos también en la realización de tareas de estas características. Ahora, lo cierto es que comprometidos, ¿no?, en la realización de esta nueva tipología de labor investigativa, lo que sí sufrió muchas veces el tema, porque naturalmente el tema no fue bien visto, fue por los casos de uso. Hubo específicamente varias situaciones en las cuales hemos visto que la resolución había sido utilizada específicamente para persecución en línea. Y eso es algo muy diferente a la prevención o la investigación en materia de ciberdelitos, es decir, el ciberpatrullaje utilizado como una medida activa de censura previa o de alguna manera de limitación a la libertad de expresión o a la libre circulación de las ideas, y a la persecución de gente que se expresa, por ejemplo, en las redes, y también a lo que refiere, ¿no?, la realización de tareas investigativas en el marco de acciones que en definitiva lo que terminan haciendo es mancillar la honra y la imagen de aquellas personas que se ven comprometidas, obviamente, en este tipo de labores. Está claro que no cumplió, por lo menos en ese momento, el objetivo, ¿no?, la tarea de ciberpatrullaje. Pero para aclararles, tampoco lo cumplió luego. Es decir, mismo la gestión que sucedió, es decir, pensemos que durante la gestión que circundaba el año 2018 tenía acérrimos opositores de la gestión anterior, pero increíblemente quienes se mostraban como opositores en el 2018 fueron los mismos que siguieron aplicando durante el 2020 exactamente el mismo protocolo como medida de tensión
en el caso de un joven que había realizado un tuit en modo Animus Iocandi, y que recién esa resolución que tanto tildaron, ¿no?, de secreta, finalmente la terminan derogando recién el 31 de mayo del 2020 y también habiéndolo utilizado, ¿no?, con el caso ridículo de este chico, ¿no? Y prosiguiendo, nosotros de salida, y con la gestión anterior, de salida a esa resolución derogada, integrada de secreta, sale una nueva resolución. Y ahí ya empezamos directamente, ¿no?, a caminar sobre hielo absolutamente finito. ¿Por qué? Porque si tanto nos oponemos ideológicamente a la idea de ciberpatrullaje, resulta tanto más ridículo protocolizarlo. Es decir, si somos antagonistas entonces de la idea de la realización de este tipo de tareas, resulta muy complejo esta cuestión de decir, bueno, en el sentido de permitir en el caso de que se realice y no solamente eso, se normativice, no está, absolutamente no está correcto. Entonces, en este sentido, la resolución 144, ¿sí?, del año 2020, específicamente, tuvo una cuestión bastante compleja. En primer lugar, en los considerandos se sigue inspirando en Budapest, o sea, Budapest termina siendo el gran troyano, el gran caballo de Troya, el gran paraguas para permitirnos los abusos, ¿no? Entonces, en la inspiración de Budapest se hace todo lo que se hace en función de la persecución contra el ciberdelito, ¿no? Pero algo más gracioso, más ridículo aún, ha sido específicamente en el caso la motivación de llevar adelante esta resolución con el motivo propio de la pandemia COVID-19. Fue una verdadera locura en la cual por primera vez encontramos relación de causalidad entre la realización de tareas de ciberpatrullaje con una gripe. Verdadera locura porque son dos fenómenos que caminan de manera absolutamente independiente y que no se nutren unos con otros. Pero bueno, profundizando sobre el contenido, otra de las cuestiones también nefastas que se ha visto en esta resolución 144 del 2020, ¿y por qué les digo que por lo menos desde mi perspectiva a nivel jurídico indigna más que la anterior? Es específicamente porque fue realizada por quienes decían que jamás iban a realizar estos temas. Es decir, uno puede esperar la realización de tareas de ciberpatrullaje de quienes insisten en ese tipo de doctrina o en ese tipo de actividad, pero de quienes jamás enarbolaron la capacidad o la intención de realizar ese tipo obviamente de tareas y que terminan protocolizando y regulándolo y encima acuñando un nuevo neologismo para instalar el ciberpatrullaje, es absolutamente artero. En el caso de la resolución 144 del 2020, para alejarse, y esto es un gran, hermoso fenómeno de rebranding normativo, para lavarse la cara y no hablar de ciberpatrullaje, que es lo que estaba haciendo, se llamó Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas. Y de vuelta vienen las fuentes digitales abiertas hacia nosotros, y esas fuentes digitales abiertas, claro está, estamos hablando de OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Y dentro de esa inteligencia de fuentes abiertas también la variedad que conocemos como SOCMINT, Social Media Intelligence, o sea, inteligencia en materia de redes sociales. Pero bueno, ya no nos bastaba el ciberpatrullaje antes, teníamos que separarnos ideológicamente de ese término, rebauticémoslos y regulémoslo. Y lo más gracioso es que, a modo, uno podría decir, de justicia poética, la resolución en uno de sus considerandos enumera allí de quienes se han recibido los aportes, las críticas y sugerencias en un listado frondoso de organizaciones del tercer sector que minutos antes, en la gestión anterior, habían y sacudían la bandera
de oposición franca al ciberpatrullaje estaban aquí sentados en alegre montón, estableciendo cómo regularlo, ¿no? Cómo protocolizarlo. Y es así que la resolución 144 reconoce, por un lado, ¿no?, de que en el caso, ¿no?, del ciberpatrullaje se utiliza de manera generalizada por diferentes fuerzas, por organismos, para la organización de las tareas investigativas, para lo que es la lucha en materia de delitos, de ciberdelitos, que se utiliza como medio probatorio, que en función de ello nuestro país ha adherido a Budapest y por lo tanto necesita establecer principios, criterios y directrices generales en torno a esta materia. Y ahí empieza a meterse esta palabra que les digo incomoda más que nada. ¿Por qué? Porque empiezan a sincerarse y la norma comete el sincericidio de decir que no era exclusivo de la inteligencia, sino también una función esencial de los cuerpos policiales y de fuerzas de seguridad. Y define a las fuentes digitales abiertas, aquellas, ¿no?, que contienen información de carácter público, que es de carácter no sensible, sin calificación de seguridad y cuyo acceso no vulnera el derecho a la intimidad. Vaya sincericidio, hablamos de inteligencia. Está claro que cuando estamos hablando de ciberpatrullaje, y llamémosle como sea, protocolo de investigación de delitos con el uso de fuentes digitales abiertas, díganle como les diga, estamos hablando de inteligencia sobre fuentes abiertas. Y esta resolución 144 establecía principios de actuación. Y acá, ¿por qué lo complejo de esta resolución? En primer lugar, porque no hace falta, o sea, esto a nivel de técnica legislativa, técnica jurídica, basta decir, no hace falta volver a enumerar el sistema jurídico entero, y parte de esto uno ve de allí la inexperiencia y de las críticas que se le puede hacer a nivel estructural a esta entonces resolución 144, porque el sistema jurídico es preexistente, es decir, la realización de tareas de ciberpatrullaje se enmarca dentro de un sistema jurídico preexistente. No tenemos que volver a enumerar que como principio de actuación hay que respetar a las leyes de orden público que nosotros tenemos, o que hay que respetar a todos y cada uno de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tenemos, o que la realización de estas tareas no pueden ser realizadas de mala fe, o que sean realizadas en abuso del derecho. Es decir, si tenemos que repetirles en el protocolo de actuación como principio de actuación el sistema jurídico entero, está claro que la resolución 144 del 2020, en primer lugar, seguramente no fue realizada por los más ilustrados juristas. Por otra parte, los aportes del tercer sector, bien gracias, protegiendo los derechos digitales de la gente y los derechos humanos digitales, porque esa lista de principios de actuación se queda corta. Pero sin perjuicio de ello, bueno, lo único que hicieron fue listar principios y listar prohibiciones. Entre los principios de actuación, cosas obvias, es decir, todos ustedes aquí, letrados, juristas, abogados, van a encontrar en esto una sobreabundancia, una repetición de cosas y de obviedades de sentido común jurídico, que evidentemente han sido estrenadas por los autores de esta entonces resolución 144. Legalidad. Imagínense ustedes que una norma tenga que decir que lo que se realiza en ella tiene que ser legal o tiene que ser siguiendo la legalidad. Bueno, legalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, protección de la razonable expectativa de privacidad, protección de datos personales, protección de la libertad de expresión. Vaya novedad, es decir, proteger cosas que están en nuestro bloque de constitucionalidad, en nuestra Constitución Nacional, hay que reiterarlo como si fuera una novedad y un principio de actuación específico para lo que es la realización de tareas de investigación con el uso de fuentes digitales abiertas. La no criminalización de las protestas en línea, la restricción de la discrecionalidad en el cumplimiento de las tareas preventoras, la profesionalización del personal afectado, la destrucción del material prevenido no judicializado, es decir, un montón de principios, de alguna manera, que uno podría decir que se tiran como si fueran cartas al aire, cartas de un mazo al aire, y que de ninguna manera se protocolizan de manera genuina o se procedimentalizan. Pensemos, por un lado dice, sí, destrucción del material prevenido no judicializado. ¿Cómo? ¿Cómo lo verifican? ¿Cómo lo llevan adelante? Es decir, todas estas cuestiones, la profesionalización del personal afectado, ¿cómo? Si vamos a tener personal que va a hacer tareas de inteligencia sin tener formación para ello, claramente ahí tenemos un problema gravísimo. Y eso es lo que realmente sucede cuando se realizan protocolos de estas características
sin entender al fondo la temática. Luego de principios de actuación, continuamos la publicidad, la transparencia, el control, la responsabilidad por el uso abusivo violatorio, la protección de derechos de niños, niñas, adolescentes. Váyase también otra cuestión a mencionar. Hay que proteger a los niños, niñas, adolescentes. Y acá la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque si vos realizás una tarea de ciberinteligencia en el fondo, que es lo que debería haber dicho la resolución 144, en vez de hacer ese pomposo neologismo de investigación de fuentes abiertas para la lucha contra la ciberdelincuencia, los ciberdelitos, la realidad es que el ciberagente, llamémosle al que ciberpatrulla, no tiene constancia si el que está del otro lado es un niño, es una niña o es un adolescente. Por lo tanto, se necesitan reglas claras para saber cuáles son los límites operativos, sobre todo cuando se están realizando tareas que son tan complejas. Bueno, y encima de todo esto aclara que tiene que tener esto una perspectiva de derechos humanos, sí, claramente. Nuestra Constitución, artículo 75, inciso 22, también la tiene. Establece usos prohibidos. Dentro de estos usos, la producción de inteligencia con datos e información sensible sobre actividad lícita en cualquier esfera. Vaya ridiculez aclarar esto en un protocolo de estas características cuando, sin reconocerlo, obviamente no dice lo que estamos haciendo es inteligencia, pero al mismo tiempo quienes trabajamos en estas temáticas ya sabemos que tenemos una ley nacional de inteligencia y que esas prohibiciones están en la ley nacional de inteligencia. Entonces, bien podrían haber copiado y pegado todo el marco jurídico regulatorio de las actividades de inteligencia nacional dentro de la propia resolución 144 del 2020 para de alguna manera establecer de manera completa, ¿no?, los usos prohibidos y la exegética, ¿no?, de las tareas de inteligencia. Dice que obviamente está prohibido emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad, vaya prohibición loca, comunicar o publicitar información sin autorización, creo que es una máxima de la vida esa, incorporación de datos e información falsa, eso es un delito de nuestra ley de protección de datos personales incorporado al Código Penal. Utilizar filtración de información privada en fuentes abiertas, claramente eso está absolutamente prohibido. Utilizar fuentes abiertas para monitorear individuos o asociaciones con fines políticos, prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia. Almacenar datos de información cuando no dan lugar a actuaciones judiciales, claramente no debería existir ese registro. Finalmente, y también de manera ridícula, el final de esta resolución 144 fue tan triste como su nacimiento, termina siendo derogada por medio de la resolución 720 del 2022, claramente a la salida, si esta resolución se había tomado con la excusa del COVID, a la salida obviamente del COVID tuvimos la respectiva derogación de la misma. Y ahora vamos con la regulación actual, ¿sí? Lo que tenemos ahora con el tema de la resolución 428 del 2024 del Ministerio de Seguridad. Nuevamente, acá tenemos de vuelta, ¿no?, el fundamento en la seguridad interior, donde nosotros tenemos obviamente una ley. Nuestra ley de seguridad interior establece la definición de seguridad interior. Después tenemos la fundamentación en la temática de los ciberdelitos. Claramente que los ciberdelitos son una manifestación de carácter delictivo, reconoce la expansividad de este fenómeno, la necesidad que tenemos como Estado, ¿no?, de proteger no solamente a las personas físicas jurídicas, sino también a proteger las infraestructuras de carácter crítico, también la economía, los sistemas, los servicios, y establecer mecanismos, como dice, coordinados, proactivos, ¿no?, para la defensa y la investigación por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. También cita documentos internacionales que definen la temática de la ciberdelincuencia, distinguiendo a la ciberdelincuencia de los delitos comunes, porque caracterizan, ¿no?, a esta temática, ¿no?, de la ciberdelincuencia como que trasciende obviamente las fronteras o las limitantes de carácter físico. Establece los ciberdelitos que nosotros tenemos incorporados por nuestra ley de delitos informáticos. Recordemos que nosotros tenemos una ley de delitos informáticos que es la 26.388 del año 2008, por la cual incorporamos a nuestro catálogo del Código Penal todas estas figuras ciberdelictivas más modernas, y que luego procedimos también a seguir agregando algunas tantas otras figuras a través de leyes específicas ad hoc, como ha sido el caso del grooming. Está claro que también, de la misma manera, ¿no?, que pensamos en la realidad de la ciberdelincuencia en el día a día y la evolución de estas figuras,
necesitamos alguna suerte, como decirles, de actualización o volver a revisar penalmente nuestra regulación, ya que en primer lugar, la 26388 es del 2008, un ecosistema absolutamente tecnológico diverso al que tenemos hoy en día. Hoy en día enfrentamos otras problemáticas, enfrentamos otras necesidades. Y además de esta situación, lo cierto es que en ese dislate desde el punto de vista temporal, también hoy en día ya directamente podemos verificar que todo el Código Penal podríamos llegar a realizarlo a través o por medios, ¿no?, de carácter cibernéticos. Entonces ya tenemos un ecosistema totalmente diferente a la foto que teníamos allá por 2008, y es por eso que tenemos para mí que reconducir un poco la cuestión de entender por reguladas todas las figuras de delitos informáticos y sobre todo por una crítica puntual a realizar a esta regulación primigenia. Las sanciones, las penalidades son absolutamente escuetas y por ende son prácticamente nulas en las mismas, sobre todo por lo que vemos hoy en día, ¿no?, en el mercado que se ha construido, ¿no?, lo que es toda la actividad ciberdelincuencial y lo lucrativa que es. Está claro que la punición de la 26388 queda muy, muy por debajo de lo que, por ejemplo, un ciberatacante, un ciberdelincuente espera obtener con lo que hace, ¿no? Entonces no cumple su función de orden preventivo. Después nosotros en Argentina también aprobamos el convenio sobre la temática de cibercriminalidad, conocido como Convenio de Budapest. Bueno, en función de esto y en relación a todas estas cuestiones y a la disposición también que establece el Código Procesal Penal de la Nación de establecer, ¿no?, que las fuerzas de seguridad deban investigar estos hechos, es que, bueno, se termina también criticando específicamente la entonces resolución que les comentaba, la 144, que dice que tenía obviamente profundos defectos de hermenéutica, pero sin perjuicio de eso, bueno, establece como precedente, como antecedente, específicamente esta resolución que les había comentado del 26 de julio de 2018, que era esta resolución que les había comentado previa, que no había salido publicada en ese momento en lo que fue, ¿no?, el boletín oficial. Bueno, ¿qué es lo que establece? Establece la realización de actos investigativos que se limiten en sitios de acceso público, especialmente en redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, dark web y espacios de relevancia de acceso público bajo los parámetros de la ley 25326. O sea, alude a nuestra ya ampliamente estudiada en otros encuentros ley de protección de datos personales y, bueno, establece sí en el artículo primero esto de que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad federales tienen que adecuar todas sus conductas a las pautas que ofrece esta resolución 428 para la realización de estas labores preventivas que les comentaba en qué espacios iban a realizarse y que todas estas cuestiones iban obviamente a operar sobre medios, plataformas de información y de comunicación digital que son de carácter público, no sensible y sin calificación de seguridad, y cuyo acceso no implica, según lo que dice la norma, una transgresión al derecho a la intimidad de las personas. Ahora, parte, ¿no?, como especialista en materia de protección, privacidad de datos, cabe decir que sin perjuicio de que nosotros no tengamos un espacio calificado como privado, ¿no? O sea, si tenemos un espacio de carácter público, no sensible o sin calificación de seguridad, no significa que hacernos de los datos allí disponibles, utilizarlos para perfilamiento y tomar decisiones sobre los mismos, eso no constituye, ¿sí?, una violación o una transgresión al derecho a la intimidad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas en esos espacios, aún públicos, aún no sensibles, aún de carácter abiertos, aún sin calificaciones de seguridad o de confidencialidad, tienen derecho a la protección de su expectativa de privacidad.
y por ende la protección y la privacidad de sus datos puede verse afectada. ¿Por qué? Porque que nosotros estemos en esos espacios abiertos no significa otorgarle a nadie una carta blanca para poder procesar y explotar analíticamente los datos, los metadatos, nuestra información, de la manera que sea por el simple hecho de encontrarnos allí. Entonces, esta es una interpretación no del todo adecuada, no de un razonamiento del todo adecuado en torno a esta cuestión, porque no se estaría protegiendo en el caso lo que se conoce como expectativa de privacidad. En el artículo 2, simplemente para no tener que leerlo entero, pero establece el listado que serían aquellas situaciones en las cuales se podría realizar la labor de estas tareas preventivas en el espacio cibernético en relación a temas en particular. Ahora, a nosotros abogados está claro que con este tipo de listados, ¿no? O sea, listados que nosotros siempre definimos, ¿no? Entre meramente enunciativos, ejemplificativos, versus, ¿no?, los listados taxativos. Está claro que en este caso estaríamos frente, lo que uno espera, ¿no?, a la presencia de un listado que sea taxativo, limitativo. O sea que la realización de esas tareas preventivas se pueda realizar única y solamente en las situaciones allí listadas y verificadas de manera restrictiva. Ahora, cabe destacar una cuestión, simplemente para transmitirles mis dudas a nivel jurídico. Con un listado del carácter frondoso que tiene el listado del artículo 2, puede ser muy complejo establecer una interpretación y llegar a una interpretación objetiva, no discrecional, no flexible, o que entre dentro de zonas grises de estas mismas áreas de permisibilidad. ¿Por qué? Porque si estamos listando prácticamente todo, entonces cualquier cosa daría lugar a la utilización de este tipo de técnica. Por lo tanto, si estamos buscando cosas de manera directa o indirecta que se asocien con este tipo de acciones, podemos tal vez entrar en una zona en la que siempre vamos a encontrar la excusa perfecta para poder llevar adelante este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es complicado. Es complicado en el sentido de que no creo que desde un punto de vista jurídico esté bien resuelto el tema de la taxatividad y de la interpretación de orden restrictivo. Pero seguimos en el caso del artículo 3, nos habla de la labor preventiva que se tiene que adecuar con acatamiento a determinados lineamientos, y es ahí que tenemos, ¿no?, en el caso algunos lineamientos, ¿no?, de lo que entendíamos antes como las características, los principios de actuación, hoy en día pasados de manera un poco más elaborada, un poco más fina desde un punto de vista de redacción, de cómo se tienen que realizar las actividades de carácter preventivo. Nos dicen que tienen que ajustarse a las facultades dispuestas por la Constitución Nacional, pactos internacionales de derechos humanos, leyes nacionales y sus reglamentaciones, leyes y decretos orgánicos de las fuerzas policiales y de seguridad federales y sus normas reglamentarias y complementarias. Bueno, ahí ya resume parte de todos los principios de actuación que teníamos enumerados a memoria al vuelo, de la 144. El punto B, la utilización de fuentes digitales abiertas, la judicialización de las conductas prevenidas requiere un análisis en función de las características comunicacionales propias del medio en que se realizan y del presunto infractor. En relación a la exclusión, nos dice, se excluirán de la lista para su presunta usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma. Y ahí de vuelta entramos en la zona de lo superfluo. ¿Por qué estamos aclarando esto? Hay una frase, ¿no? El no aclares que oscurece. Bueno, en el caso de esta frase claramente nos da una indicación de una situación que puede ser muy riesgosa. Es decir, cómo estamos teniendo que aclarar que aquello que no constituye delito, entonces no debería dar lugar a una acción de estas características. Esto claramente nos da vuelta, ¿no?, desde una perspectiva de lo legal, la idea del estado de inocencia. Es decir, nosotros como ciudadanos en términos generales y también en los espacios en línea, tenemos situaciones en las cuales claramente deberíamos
deberíamos, ¿no?, de alguna manera reconducir específicamente esta cuestión para entender que todo lo que está permitido puede realizarse y no tenemos por qué ser vigilados, ¿sí? Y entonces, bueno, prosiguiendo en torno a lo que es la regulación, les consulto en general académicas porque yo tenía en claro que seguíamos hasta las 17:30. No, era 1 hora nada más. Ah, ok, lo teníamos diferente en el flyer. Bueno, voy cerrando entonces. ¿Se puede seguir? Les consulto si no se solapa para poder concluir con tiempo. En no, Doc, porque ya nos estamos retirando de la oficina. Ok, perfecto. Bueno, entonces en relación a esto de establecer las cuestiones de ciberpatrullaje que no interfieran con cuestiones tales como la libertad de expresión, que está constitucionalmente garantizada, entre otras cuestiones, la publicación de la normativa actualizada. Por otra parte, el artículo 4 establece determinadas prohibiciones que de vuelta encontramos reiteradas en lo que respecta, ¿no?, a nuestra Ley Nacional de Inteligencia. Y en el artículo 5 ahí viene la gran cuestión, ¿no? Ese punto que nos ha traído tal vez dolor de cabeza a muchos. La utilización del software, es decir, qué es lo que van a utilizar, qué dispositivos, qué herramientas tecnológicas van a utilizar a los efectos de la realización de este tipo de tareas. Y en el caso nos dice, ¿no?, que el uso de software, cualquier dispositivo o herramienta tecnológica de tratamiento de la información automatizado basada en inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistema experto, redes neuronales, aprendizaje profundo, cualquier otra que en el futuro se desarrolle, se ajustará a las estrictas necesidades de la actividad regulada de este protocolo. Su uso deberá ser supervisado por el Ministerio de Seguridad. Y aquí, obviamente, los invito a ver todas las otras charlas anteriores que hemos hecho con la doctora Barrientos en torno al tema del análisis de riesgos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y específicamente, por ejemplo, para nuestra profesión, y con observaciones que claramente son extrapolables en este ámbito. El artículo 6 continúa diciendo que el Ministerio de Seguridad establece lineamientos, prioridades estratégicas en labores preventivas, la aplicación obligatoria en el artículo 7 y en relación también a las directivas emitidas por las fuerzas policiales y de seguridad federales, específicamente el artículo 8 establece toda esta cuestión en torno a cómo se realizan esas tareas, el tema de la auditoría, la trazabilidad, la comunicación de las actuaciones, la destrucción del material, cuando, por ejemplo, la información recabada no da lugar absolutamente a nada. Simplemente cerrando un poco, ¿no?, con los artículos, después obviamente los restantes artículos que terminan culminando con la norma, no son tan relevantes a los efectos de, por lo menos, perder estos últimos minutos en ellos, sino que me interesa sí dejarles esta idea. Cuando hablamos de ciberpatrullaje, en definitiva, estamos hablando de ciberinteligencia. La ciberinteligencia es una rama de la inteligencia, entonces está claro que nosotros, para la necesidad esta que tenemos de nuevas respuestas y de estrategias en materia de detección, de prevención, de defensa, de análisis, de investigación en materia de ciberamenazas, en definitiva, estamos refiriéndonos a esta actividad. La ciberinteligencia es una tipología de actividad de inteligencia que se realiza en el ámbito cibernético. Nosotros a nivel nacional tenemos un marco regulatorio en materia de inteligencia, nuestra Ley de Inteligencia Nacional, nuestra Agencia Federal de Inteligencia, la doctrina de inteligencia, y dentro de las cuales están las prohibiciones sobre las que no se puede realizar tareas de inteligencia, sobre las cuales se establece que ningún organismo de inteligencia puede, entre tantas cosas, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollan en cualquier esfera de acción. Y otra de las tantas esferas de acción en las cuales nos movemos es claramente la acción de carácter digital. Simplemente para concluir en relación con ello, establecer cuáles son justamente, ¿no?, el resumen de riesgos legales a expresar. No es el ciberpatrullaje una actividad que nosotros podemos detectar
de manera lúcida mientras ocurre. Los riesgos legales apuntados son los de la expectativa de privacidad, la seguridad de datos, la autodeterminación informativa, intimidad, la privacidad, la libertad y la autonomía de la voluntad, la libertad de expresión y la prohibición de la censura previa, y los peligros obviamente ulteriores que podemos apuntar por discrecionalidad, por la inseguridad jurídica, por la utilización desviada o maliciosa. ¿Qué es lo que deberíamos apuntar? Bueno, está claro que hoy en día, como lo dice la resolución, la realización es masiva, es decir, se necesita para la realización de estas tareas, para la investigación. Entonces deberíamos empezar a trabajar ya dentro de lo que serían las actividades de inteligencia, es decir, no sacarlo, no buscar neologismos, no buscar eufemismos. Y por otra parte, trabajar en una ciberinteligencia que sea data compliant, es decir, que creo que hasta ahora efectivamente ha sido un bien jurídico absolutamente desconocido a la fecha. Finalmente, simplemente mencionar, decir o utilizar esta herramienta de manera no supervisada, de manera no controlable, también implica que todos los ciudadanos, que todas las personas terminemos perdiendo confianza, terminemos perdiendo seguridad y privacidad en el entorno cibernético, y por ende esta herramienta, a la vez que realice este tipo de acciones de maneras descontroladas, pierde naturalmente la utilidad social, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos fundamentales es bregar específicamente sobre la transparencia en este tipo de acciones, volver a foja cero y trabajar específicamente en lo que sería una estrategia nacional en esta materia, de forma complementaria a la estrategia en materia de ciberseguridad, y que adopte la seriedad de la realización de cualquier tipo de tarea de inteligencia. Inteligencia es inteligencia, la llamemos como la llamemos, y los efectos jurídicos son exactamente los mismos. Así que, bueno, les agradezco enormemente el espacio. Gracias nuevamente a Sonia por la organización, como siempre, la doctora Barrientos, y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, yo muy agradecida también al espacio que nos da actividades académicas en cada actividad que queremos hacer. Bueno, hoy fue de 1 hora, ofrezco las disculpas, pero bueno, estaba estipulado así y yo justo creía que lo había dicho, pero bueno, 1000 disculpas porque por ahí... No, por favor, no hay problema, llegamos a todo. Para 1h30. No hay problema. Bueno, muchas gracias a todos y tenemos que cerrar, así que no va a haber ninguna pregunta hoy para contestar. No se preocupen, allí tienen en el chat vínculos de redes sociales, así que bueno, nos estaremos viendo en próximas actividades del colegio. Sí, un gran saludo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.